Ella recogía fruta en el campo con sencillez, pero un camión se detuvo muy lentamente. El millonario bajó con una maleta, lleno de promesas y un nuevo destino. Si esta historia te interesa, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Seguimos. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a asomar en el horizonte cuando Mary Allens ya estaba despierta. A sus 32 años, con la piel oscura marcada por el sol del sertón del noreste y las manos encallecidas por el duro trabajo, se preparaba para otro día de cosecha de mangos en la región del valle, en el interior de la capital. El viejo ventilador giraba perezosamente, extendiendo aire cálido por la pequeña habitación que llamaba hogar. Las sencillas paredes, pintadas de un azul descolorido por el tiempo, eran testigos silenciosos de años de lucha y resignación. «Buenos días, mi serenísima», murmuró Mary al pequeño altar improvisado en un rincón de la habitación, donde guardaba la imagen de la santa patrona junto a una foto amarillenta de su difunta abuela, doña Sabrina, quien la crió después de que sus padres se fueran a São Paulo en busca de trabajo y nunca regresaran. Tras un desayuno rápido, solo cuscús con mantequilla y un sorbo de café fuerte, Mary cogió su bolso de tela y su sombrero de paja y caminó hacia el lugar por donde pasaría el camión de la granja Bom Fruto para recoger a los trabajadores. El cielo empezaba a aclarar, tiñendo el sertón de tonos anaranjados que se reflejaban en las aguas del río sereno a lo lejos, creando un espectáculo que, a pesar de ser cotidiano, nunca dejaba de deleitar su vista. «Oye, Mary, ¿dónde está la receta de mermelada de mango que me prometiste?», preguntó doña Cleide, una mujer canosa que llevaba más de 20 años cosechando y que, como Mary, esperaba el transporte. «Lo tengo en la cabeza, doña Cleide. El domingo pasaré por tu casa y lo haremos juntas», respondió Mary con una sonrisa cansada pero sincera. Las recetas eran una de las pocas alegrías de Mary. Heredadas de su abuela, las combinaciones de frutas, azúcar y especias eran como pequeños tesoros guardados en su memoria. Los domingos, su único día libre, experimentaba con nuevas creaciones, transformando las frutas que cosechaba durante la semana en dulces, conservas y jaleas que deleitaban a todos los que las probaban. Era su pequeño refugio de creatividad en medio de la monótona rutina. El camión llegó levantando polvo en el camino de tierra. Uno a uno, los trabajadores subieron a la parte trasera, acomodándose como pudieron entre las herramientas y las cajas vacías que se usarían para transportar la fruta cosechada. Durante el viaje, entre baches y el viento azotándoles la cara, charlaron de trivialidades. La promesa del nuevo alcalde de pavimentar la carretera principal, la boda de la hija de seu Juvenal el mes que viene, el precio cada vez más alto del 100 kilo de carne. La finca Bom Fruto era una de las más grandes de la región, con hectáreas de mangos y vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sistema de riego, que extraía agua del río Sereno, transformó lo que antes era una caatinga árida en un verdadero oasis de productividad. La finca exportaba a Europa y Estados Unidos, pero los trabajadores que cosechaban la fruta apenas podían permitirse comprarla. «Equipo de Mary, hoy van al sector 7. Los Tommy Atkins están en el punto ideal para la cosecha», indicó seu Antonio, el capataz, un hombre de mediana edad, de piel bronceada y porte autoritario. «Y nada de fruta, magullada, de acuerdo. El jefe está pendiente de la calidad, porque hay contenedores que salen al extranjero esta semana». Mary tomó sus herramientas y se dirigió al área designada con su equipo. El sol empezaba a calentar, anunciando otro día de intenso calor. La cosecha era un trabajo meticuloso. Cada mango debía retirarse con cuidado, sin dañar la piel ni la pulpa, y colocarse delicadamente en cajas. Una fruta magullada significaba desecharla, y desecharla significaba menos dinero a fin de mes. Mientras trabajaba, Mary dejaba vagar sus pensamientos. Imaginaba cómo sería su vida si hubiera logrado terminar sus estudios, si hubiera seguido el consejo de la profesora Berenice, quien años atrás la había instado a solicitar una beca en la Universidad de Petrolina. Pero la vida tenía otros planes.
la enfermedad de su abuela, las facturas cada vez más altas, la necesidad de trabajar desde pequeña. Ahora, a los 32 años, se sentía atrapada en esa rutina, como si el tiempo pasara sin llevarla a ninguna parte. «Oye, Mari, ¿viste que Regina abrió un negocio de dulces en la feria de Petrolina? Es todo un éxito», comentó Josefa, una joven de 20 y tantos años que trabajaba a su lado. «Sí, lo hice», respondió Mari, intentando disimular la envidia que sentía. Regina había sido su compañera de cosecha hasta el año pasado, cuando decidió arriesgarlo todo con sus dulces caseros. «¿Por qué no haces lo mismo? Dicen que tus dulces son los mejores de la región». Mari solo sonrió sin responder. ¿Cuántas veces lo había pensado? ¿Cuántas veces lo había calculado, planeado, soñado con ello? Pero siempre le faltaba el coraje, o el dinero, o ambos. Además, ¿quién querría comprar dulces hechos por una simple recolectora de fruta como ella? Las horas transcurrían lentamente bajo el sol implacable. El sudor corría por el rostro de Mari, humedeciendo su blusa de algodón, desteñida por los innumerables lavados. Le dolía la espalda por la incómoda postura, a veces estirándose para alcanzar la fruta más alta, a veces agachándose para recoger las caídas. Era un trabajo duro, que consumía cuerpo y alma día tras día, sin perspectivas de cambio. Durante su hora de almuerzo, sentada a la sombra de un mango con su lonchera de arroz, frijoles y un trozo de carne seca, Mari observaba las frutas sobre su cabeza. Eran perfectas, suculentas, fruto de años de selección genética y técnicas avanzadas de cultivo. ¿Cómo podía crecer algo tan hermoso en un lugar tan árido y duro? ¿Cómo podía brotar tanta dulzura de una tierra tan seca y una vida tan dura? «Es como nuestras vidas, ¿verdad?», se susurró. «Por fuera todo es bonito y colorido, pero por dentro está lleno de cosas difíciles». Al caer la tarde, al atardecer, el camión recogió a los trabajadores y las cajas llenas de fruta. El agotamiento era visible en los rostros de todos, pero también había una sensación de logro. Otro día de trabajo honesto, otro día de supervivencia garantizada. Para muchos, este era el único consuelo que podían encontrar. De vuelta a casa, después de una ducha rápida para quitarse el polvo y el sudor, Mari se sentó en el pequeño porche a disfrutar de la brisa del atardecer. Tomó un viejo cuaderno donde había anotado sus recetas e ideas y empezó a dibujar algo nuevo, una mermelada de mango y maracuyá, una combinación que había ideado durante la cosecha. Quizás podría probarla el domingo, si conseguía la fruta necesaria. Fue entonces cuando notó a lo lejos una nube de polvo en la carretera principal. Se acercaba un vehículo, algo inusual a esa hora y en una zona tan remota. Al disminuir la distancia, Mari distinguió un camión grande y reluciente, muy diferente de los vehículos oxidados que solían circular por allí. El camión se detuvo cerca de la plaza central, donde ya se habían reunido algunos vecinos, curiosos por la llegada del recién llegado. Mari, abrumada por la curiosidad, cerró su recetario y caminó hacia la pequeña reunión. Algo le decía que este vehículo traía algo más que mercancías. Tal vez traía un cambio de aires, un respiro de la monotonía de los días que se repetían sin cesar. El camión que atrajo todas las miradas era un modelo nuevo, con la carrocería cubierta con una lona verde y reluciendo bajo los últimos rayos del sol poniente. En el lateral, en letras doradas, se leía «Sabores de Brasil, exportación e importación». Los habitantes de Vila Nova do Sereno no estaban acostumbrados a recibir visitantes de ese tamaño, y mucho menos en un vehículo tan imponente. Al sin abrirse la puerta del conductor, apareció un hombre que parecía tan fuera de lugar en la escena como su camioneta. Alto, de piel clara y ligeramente bronceada, vestía vaqueros planchados, una camisa blanca de lino con las mangas arremangadas hasta los codos y un reloj que reflejaba la luz de la farola recién encendida. Llevaba el pelo negro, ligeramente canoso en las sienes, peinado hacia atrás, y sus ojos verdes escudriñaban a la pequeña multitud con una mezcla de curiosidad y determinación. «Buenas noches a todos», saludó con voz grave y educada,
sonriendo con los dientes perfectamente alineados. Me llamo Rafael Monteiro. Busco información sobre la región y sus frutas. Los residentes se miraron entre sí, con recelo y curiosidad. Visitantes como este solían ser en serios negocios, y estos no siempre beneficiaban a los trabajadores locales. Algunos se marchaban y volvían a sus hogares, mientras que otros se quedaban ansiosos por algo nuevo que rompiera la monotonía de ese pequeño pueblo. ¿Qué tipo de información busca?, preguntó el señor Manuel, dueño de la única pequeña tienda de comestibles del pueblo y una especie de líder informal de la comunidad. Me interesa aprender más sobre las variedades de fruta que se producen aquí, especialmente los mangos. He oído que esta región produce algunos de los mejores del país. Mari observaba la escena desde lejos, estudiando al extraño con atención. Había algo diferente en él, algo que iba más allá de la ropa cara y el impresionante vehículo. Era su forma de hablar, como si realmente le interesara lo que esta gente común tenía que decir. «Los mejores mangos de Brasil vienen de aquí, señor», presumió Seu Antonio, el capataz, quien también se había acercado. «Exportamos a todo el mundo. ¿Trabajan en exportaciones?». Rafael sonrió, pero no respondió directamente a la pregunta. «Digamos que busco sabores auténticos, cosas que solo se encuentran en lugares como este, lejos de las grandes ciudades». Sus ojos recorrieron de nuevo la pequeña multitud, y por un instante se encontraron con los de Mari. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y apartó la mirada, consciente, de repente, de su ropa sencilla y de las manchas de suciedad que aún le marcaban los brazos a pesar del baño. «¿Te vas a quedar aquí?». «No tenemos hotel, pero doña Cefa alquila habitaciones», dijo Seu Manuel, siempre atento a las posibilidades de movimiento en el comercio local. «Gracias, pero tengo todo lo que necesito en la camioneta. Solo pienso quedarme unos días, visitar las fincas y hablar con los productores y trabajadores». El pequeño grupo continuó su conversación, ofreciendo información sobre las fincas de la región, las variedades de fruta cultivadas y las temporadas de cosecha. Rafael escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales, demostrando un conocimiento de la agricultura que sorprendió incluso a Seu Antonio, quien se consideraba un experto. Mari estaba a punto de irse a casa cuando notó que Rafael la observaba de nuevo. Esta vez le sonrió directamente y, para su sorpresa, empezó a caminar hacia ella. «Buenas noches», dijo extendiendo la mano. «No pude evitar notar que pareces conocer bien las frutas de aquí. Soy Rafael». «Mari», respondió apretando brevemente la mano extendida, sintiendo la suave piel tan diferente a la de sus propias manos callosas. «Ay, sí, llevo 15 años cosechando». «¿15 años? Entonces debes conocer todos los secretos de estas frutas». Se encogió de hombros, incómoda con la atención. «Solo hago mi trabajo, recojo, empaco y me pagan». «¿Y qué más se hace con...?» «Trae la fruta, porque seguro que alguien que lleva tanto tiempo trabajando con ella ha descubierto otras maneras de aprovecharla». La pregunta sorprendió a Mari. ¿Cómo podía saber de sus recetas? Dudó un momento, pero algo en los ojos verdes de Rafael la animó a responder. «Hago dulces, las recetas de mi abuela, con algunas modificaciones propias». El rostro de Rafael se iluminó con una sonrisa sincera. «Lo sabía. Lo veo en tus ojos cuando miras la fruta. Para ti no es solo un trabajo, es algo más». Mari sintió que se le encendía el rostro, sin saber si por vergüenza o por placer ante el inesperado cumplido. Nadie había notado esto antes, ese amor secreto que albergaba por los frutos que cultivaba día tras día. «Son solo dulces caseros», murmuró restándole importancia. «No existe la justicia cuando se trata de comida hecha con pasión», replicó Rafael. «De hecho, eso es justo lo que busco. Sabores auténticos, recetas que cuentan historias, tradiciones que están desapareciendo en las grandes ciudades». La conversación fue interrumpida por Seu Antonio, quien se acercó con aire autoritario. «Señor Rafael, si quiere ver las fincas, puedo acompañarlo mañana por la mañana. Trabajo en Bonfruto, la más grande de la región». Rafael le agradeció la oferta,
pero volvió a mirar a Mari. De hecho, me preguntaba si Mari podría enseñarme un poco más sobre las frutas de aquí. Como dijo, tiene 15 años de experiencia. El señor Antonio frunció el ceño, visiblemente disgustado con la sugerencia. Mari es solo una cosechadora. Si quieres información técnica... Lo que quiero, interrumpió Rafael con suavidad pero firmeza, es conocer la relación de la gente con la fruta. No solo datos técnicos, sino historias, tradiciones, el conocimiento que solo poseen quienes trabajan directamente con ellas. Un silencio incómodo se apoderó del pequeño grupo. Mari miraba a Rafael y a seu Antonio, consciente de la creciente tensión. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Puedo mostrarte las granjas después de mi turno, si quieres. Rafael sonrió, satisfecho. Perfecto. Y, por favor, llámame. Rafael, ¿cuándo terminas de trabajar mañana? Alrededor de las 5 de la tarde. Entonces te espero. Y si no es mucha molestia, me encantaría probar algunos de tus dulces. Antes de que Mari pudiera responder, Rafael se despidió con la mano y regresó a su camioneta. La pequeña multitud comenzó a dispersarse, pero la conversación ya circulaba rápidamente. ¿Quién era este hombre? ¿Qué buscaba realmente allí? ¿Y por qué se había interesado tanto en Mari, una simple recolectora de fruta? A la mañana siguiente, la camioneta de Rafael estaba estacionada en la plaza central, mientras los trabajadores se preparaban para otro día de cosecha. Mari sintió el peso de las miradas curiosas de sus compañeros, muchos de los cuales habían presenciado o escuchado del interés del desconocido por sus recetas. «Ten cuidado con ese tipo, Mari», advirtió doña Cleide durante el viaje. «Un hombre guapo y de palabras dulces podría estar intentando aprovecharse. Solo quiere conocer la zona», se defendió Mari, aunque una parte de ella también sospechaba las intenciones de Rafael. Hombres como él no aparecían en lugares como Vila Nova do Sereno sin una razón específica. La jornada laboral transcurrió con normalidad, pero Mari no podía quitarse de la cabeza la imagen de Rafael y sus preguntas sobre las recetas. Durante la hora de comer, sacó su cuaderno y lo hojeó, analizando sus creaciones. ¿Eran realmente especiales, como él había sugerido? ¿O era solo una estratagema para lograr algo que aún no entendía? Al terminar su turno, Mari sintió mariposas en el estómago al pensar en la reunión programada. Dudó un momento, considerando irse directamente a casa y evitar complicaciones. Pero la curiosidad y quizás un toque de vanidad por el reconocimiento de su trabajo la llevaron a la plaza. Rafael estaba allí, charlando animadamente con algunos niños del pueblo. Al verla, se despidió de los pequeños y se acercó a recibirla, cargando una maleta de cuero que Mari no había visto antes. «Viniste», dijo, con una sonrisa que iluminó sus ojos verdes. «Tenía miedo de que cambiaras de opinión». «Casi cambié», admitió Mari, con una franqueza que incluso la sorprendió a ella misma. «Todavía no entiendo por qué te interesan tanto mis recetas». Rafael señaló un banco bajo un árbol en la pequeña plaza. «Puedo explicarte mejor si quieres seguirme. Traje algo para enseñarte». Curiosa, Mari lo siguió hasta el banco y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Rafael colocó la maleta entre ellos y la abrió con cuidado. De adentro sacó un viejo libro de tapa dura con el título «Sabores olvidados de Brasil», grabado en letras doradas. «Este es mi proyecto», explicó abriendo el libro, para revelar hermosas fotografías de platos tradicionales brasileños, acompañadas de historias y recetas. «Llevo 2 años viajando por Brasil, documentando recetas tradicionales que se están perdiendo con el tiempo, historias de familias que mantienen viva nuestra cultura gastronómica». Mari hojeó el libro, impresionada por la calidad de las imágenes y el cuidado con el que se contaba cada historia. Había una sección entera dedicada a los dulces, con fotografías deliciosas. «Es hermoso», admitió, devolviéndole el libro, «pero todavía no entiendo qué tiene que ver conmigo». Rafael cerró el libro y lo guardó en su maleta. Entonces, para sorpresa de Mari, sacó un sobre amarillento y se lo entregó. Esto se encontró en los archivos de la Biblioteca Municipal de Petrolina,
Es una carta de 1923, escrita por una mujer llamada Sabrina Allens. El apellido me llamó la atención y cuando supe de sus dulces, Mari tomó el sobre con manos temblorosas. Sabrina era el nombre de su abuela. Lo abrió con cuidado y sacó una carta manuscrita, escrita con una elegante caligrafía que le resultó familiar de inmediato, aunque nunca la había visto antes. Mientras sus ojos recorrían las líneas amarillentas por el tiempo, el corazón de Mari se aceleró. La carta hablaba de recetas familiares, una colección de recetas dulces transmitidas de generación en generación, pero también mencionaba algo mucho más valioso, un tesoro enterrado en los terrenos de la antigua granja Allens, ahora parte de la granja Bonfruto. Mari leyó la carta por tercera vez, con las manos ligeramente temblorosas, mientras sus ojos recorrían las palabras escritas por su bisabuela casi un siglo antes. La elegante caligrafía contrastaba marcadamente con el papel amarillento por el tiempo, pero las palabras permanecían claras como un eco a través de generaciones. Y así, querida hija, guardo en este cofre no solo las recetas que han alimentado a nuestra familia durante generaciones, sino también los documentos de la antigua finca y el mapa que indica dónde están enterradas las raras semillas que tu abuelo trajo de sus viajes. Un tesoro que algún día podría salvar nuestra tierra de la sequía y la hambruna cuando llegue el momento oportuno. Guarda este secreto en nuestra sangre, pues hay quienes buscarían estas semillas no para alimentar a la gente, sino para controlarla. No puede ser, murmuró Mari mirando a Rafael, que la observaba atentamente. Mi abuela nunca mencionó nada sobre semillas raras ni mapas. Quizás no lo sabía, sugirió Rafael con dulzura. La carta estaba dirigida a la hija de Sabrina, quien sería mi madre, añadió Mari con un nudo en la garganta. Se fue cuando yo tenía 5 años. Mi abuela nunca habló mucho de ella. Un pesado silencio se instaló entre ellos, llenado solo por los sonidos de la noche cayendo sobre el pequeño pueblo. Los grillos cantando, el suave viento en las hojas de los árboles, las conversaciones lejanas en los balcones de las casas sencillas. ¿Por qué buscabas esto?, preguntó Mari finalmente, doblando la carta con cuidado y guardándola en el sobre. ¿Y cómo supiste que tenía algo que ver conmigo? Rafael se acomodó en el banco, inclinándose ligeramente hacia ella. Sus ojos verdes reflejaban la luz de la farola cercana, transmitiendo una sinceridad que Mari ansiaba creer desesperadamente. Estoy investigando cultivos tradicionales brasileños para un proyecto de preservación de especies nativas. Durante mi investigación encontré mención de un agricultor de principios del siglo XX que recolectó variedades raras de frutas de la caatinga y las cultivó con éxito mediante técnicas de riego innovadoras. Su nombre era Joaquim Allens. Mi bisabuelo, susurró Mari, recordando vagamente las historias que su abuela le había contado sobre el viejo Joaquim y sus experimentos con los cultivos. Exactamente. Cuando encontré esta carta en los archivos, me di cuenta de que podría ser la clave para localizar las semillas que preservó. Semillas que podrían ser fundamentales para la agricultura sostenible en el semiárido noreste actual. Mari frunció el ceño, volviendo a sospechar. ¿Y cómo me encontraste? ¿Cómo supiste que era su descendiente? No lo sabía con seguridad, admitió Rafael. Vine a la zona buscando a la familia Allen. Al llegar pregunté por el pueblo sobre gente con ese apellido. Me hablaron de ti y por casualidad mencionaron tus dulces. Até cabos al ver tu apellido y descubrir las recetas. La explicación parecía plausible, pero una vida de penurias le había enseñado a Mari a ser cautelosa. ¿Y qué quieres exactamente de mí? Rafael cerró la maleta y la colocó a su lado antes de responder. Quiero que me ayuden a encontrar estas semillas. Si existen, podrían revolucionar la agricultura de la región, crear variedades resistentes a la sequía e incluso nuevas frutas comercializables. Sería un gran beneficio para todos. ¿Y cuál sería mi papel en esto? Conoces la tierra, conoces a la gente y tienes sangre, Allen. La carta menciona un mapa, que probablemente contiene las recetas que te dejó tu abuela,
Si logramos encontrar ese mapa... Mari negó con la cabeza, interrumpiéndolo. Mi abuela solo me dejó un libro de recetas. No hay ningún mapa ahí, lo sabría. ¿Estás seguro? A veces los secretos se esconden de maneras que no notamos inmediatamente. La sugerencia despertó una punzada de duda en Mari. Era cierto que nunca había examinado a fondo el viejo cuaderno de su abuela, limitándose a mirar las recetas que ya sabía casi de memoria. ¿Habría algo allí que no había notado? Puedo enseñarte el cuaderno, decidió finalmente, pero no te prometo nada. Rafael sonrió, una sonrisa que le iluminó el rostro e hizo que Mari sintiera un escalofrío. Es todo lo que pido. Una oportunidad. De camino a casa de Mari pasaron por el pequeño mercado de Seu Manuel que seguía abierto. El anciano comerciante los observaba con curiosidad apenas disimulada mientras compraban pan, queso y una botella de vino. Rafael insistió en pagar, a pesar de las protestas de Mari. Considérelo un agradecimiento de antemano por su ayuda, dijo llevando la bolsa de compras mientras caminaban por la calle de tierra. La casa de Mari nunca le había parecido tan pequeña y sencilla como cuando le abrió la puerta a Rafael. Se avergonzaba de las paredes descascarilladas, los muebles desgastados, el ventilador ruidoso que era su única defensa contra el calor. Pero Rafael no parecía notar nada de esto, o si lo hizo, no lo demostró. En cambio, se movía por el espacio con respeto, como si entrara en un lugar sagrado. ¿Es aquí donde creas tus recetas?, preguntó, mientras observaba la pequeña cocina, con sus ollas y sartenes organizadas y su estufa sencilla. Sí, cuando tenga tiempo y los ingredientes, respondió Mari, dirigiéndose a una pequeña estantería donde guardaba sus pocos libros y su preciado recetario. Este es el libro de la abuela. El cuaderno era viejo, con las páginas amarillentas y manchadas por el uso frecuente, y la cubierta de cuero agrietada en las esquinas. Mari lo colocó con cuidado sobre la mesa de la cocina, como si estuviera manipulando una reliquia. En cierto modo era exactamente eso. Mientras Rafael abría el vino y servía 2 copas, Mari empezó a hojear el cuaderno, repasando las recetas familiares: mermelada de mango, compota de anacardos, gelatina de umbu, dulce de piña y coco. Cada página tenía notas al margen, hechas por su abuela a lo largo de los años, que incluían ajustes en las medidas, sugerencias de maridaje y observaciones sobre la consistencia ideal de cada fruta. «Es un documento increíble», comentó Rafael acercándose para mirar por encima del hombro de Mari. Un registro vivo del conocimiento tradicional. La calidez de su presencia tan cerca hizo que Mari se apartara un poco, incómoda con la inesperada intimidad. Rafael pareció notarlo y retrocedió un paso, ofreciéndole una copa de vino como disculpa silenciosa. «Gracias», murmuró aceptando la bebida. El vino era dulce y fuerte, diferente a todo lo que había probado antes. «No veo ningún mapa aquí». «Quizás no sea tan obvio», sugirió Rafael, sentándose a la mesa. «Tu bisabuela habla de guardar un secreto. No dejaba el mapa donde a nadie pudiera encontrarlo». Mari continuó examinando el cuaderno, prestando más atención a los márgenes, los espacios entre las recetas, las páginas que parecían pegadas. Fue entonces cuando notó algo extraño en la contraportada, una ligera elevación en el forro interior, como si algo se escondiera entre el cuero y el papel. «Espera», dijo, pasando los dedos por la irregularidad. «Hay algo aquí». Con cuidado, usando la punta de un cuchillo fino, Mari comenzó a levantar el forro de la contraportada. El papel atascado cedió lentamente, revelando un compartimento oculto del que sacó un trozo de papel doblado. «Dios mío», susurró, desplegándolo con manos temblorosas. Era un mapa, dibujado a mano con tinta descolorida, pero perfectamente legible. Mostraba el contorno de lo que parecía ser la antigua propiedad de los Allen, con marcas específicas: una casa principal, un arroyo, algunos árboles distintivos y en la esquina inferior una zona marcada con una X y la inscripción «Semillas». «Será el futuro». Rafael se puso de pie de un salto sin poder contener la emoción. «Ya está, es el mapa que buscábamos».
Mari miró del mapa a Rafael con la mente llena de posibilidades. Pero esta zona ahora forma parte de la granja Bonfruto. ¿Cómo accederemos? Trabajas ahí, ¿no? Conoces el terreno. Sí, pero no puedo andar cavando hoyos por la propiedad. Me despedirían en el acto. Rafael estudió el mapa con más atención, comparando las marcas con sus propias notas. Basándome en las descripciones que tengo y en este mapa, creo que las semillas están enterradas cerca de lo que ahora se llama el sector 12 de la finca. ¿Conoce esa zona? Mari asintió, lentamente. Es una zona menos cultivada cerca del río. Dicen que el suelo allí es diferente, menos apto para variedades comerciales. Irónicamente es donde crecen algunas de las mejores bayas de la región. Lo cual tiene todo el sentido, concluyó Rafael con los ojos brillantes de emoción. Tu bisabuelo debió elegir ese lugar precisamente por las características únicas de su suelo. Tomando un sorbo de vino para calmar los nervios, Mari consideró las implicaciones de este descubrimiento. Si las semillas realmente existían, si pudieran ser encontradas después de tanto tiempo, ¿qué significaría? Para la región, para la gente que, como ella, luchaba a diario contra la dureza de la vida en la región semiárida. ¿Y si encontramos esas semillas?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa entonces? Rafael volvió a colocar el mapa sobre la mesa, mirándola directamente a los ojos. Eso depende de ti, Mari. Son tuyos por derecho de herencia, pero piensa en las posibilidades. Variedades de fruta adaptadas a las condiciones locales, más resistentes, más nutritivas. Podríamos desarrollar cultivos que beneficiarían a toda la región, creando oportunidades para los pequeños agricultores que no pueden competir con las grandes explotaciones. La perspectiva era demasiado tentadora para ignorarla. Mari sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Mañana es sábado, dijo, tomando una decisión. Solo trabajo medio tiempo. Podemos ir al sector 12 más tarde y decirles que estoy mostrando la granja a un visitante interesado en ver los productos. Rafael sonrió, alzando su copa en un brindis silencioso, por la aventura que nos espera. Mari levantó su copa, devolviéndole la sonrisa. Por las semillas del futuro. El sábado amaneció con cielos despejados y el sol ya brillaba con fuerza, prometiendo otro día de intenso calor en el valle. Mari se despertó antes de que sonara el despertador, demasiado agitada por los sucesos del día anterior como para dormir profundamente. La carta de su bisabuela, el mapa escondido en el recetario, la perspectiva de encontrar un tesoro que podría cambiar no solo su vida, sino la de toda la comunidad. Todo esto le daba vueltas en la cabeza como un torbellino. Tranquila, Mari, murmuró para sí misma mientras se preparaba para ir a trabajar. Podría no ser nada. Podría ser solo una vieja historia, una fantasía familiar. Pero en el fondo, sabía que había algo de verdad. Su abuela Sabrina siempre hablaba de las manos benditas del viejo Joaquim, de cómo podía hacer crecer plantas donde otros solo veían tierra seca, de cómo sus frutas eran diferentes, más dulces, más resistentes. En aquel entonces, Mari atribuyó estas historias a la admiración natural de una nieta por su abuelo, pero ahora, las labores agrícolas de esa mañana se hicieron eternas. Mari recogía mangos a ciegas, con la mente perdida, fija en el sector 12 y lo que podrían encontrar allí. En varias ocasiones, se sorprendió mirando hacia la zona mencionada en el mapa, visible a lo lejos como una zona menos cultivada en el verde horizonte de la granja. ¿Estás en tu propio mundo hoy, Mari?, preguntó Josefa notando su distracción. Es por ese hombre guapo de la gran ciudad, ¿verdad? Todo el mundo habla de que las vieron juntas ayer. Mari sintió que se le encendía la cara. No es nada de eso, solo le interesan las frutas. De la región, quiere aprender sobre las variedades autóctonas. Sí, lo sé, bromeó su amiga con una sonrisa traviesa. Y yo soy la reina de la maracuyá. El hombre no te quita los ojos de encima, Mari, y con lo distraída que estás hoy. Basta, Josefa, dijo Mari, con más dureza de la que pretendía. Suavizando el tono, añadió, lo siento,
Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Josefa se encogió de hombros, pero su sonrisa comprensiva delató que no se había ofendido. De acuerdo, pero si necesitas un confidente... Al mediodía, al terminar su turno, Mari se dirigió a la salida de la granja con el corazón acelerado. Rafael había prometido encontrarse con ella allí, alegando que quería aprender más sobre el proceso de producción, tal como habían acordado la esperaba, apoyado en su reluciente camioneta, atrayendo las miradas curiosas de los demás trabajadores al salir. ¿Todo listo?, preguntó en voz baja mientras ella se acercaba. Mari asintió, sintiéndose extrañamente como una conspiradora en su propia vida. Tengo permiso para mostrarle las instalaciones. El señor Antonio no estaba muy entusiasmado, pero el dueño de la finca lo autorizó después de que usted mencionara una posible asociación comercial. Excelente, dijo Rafael sonriendo, abriéndole la puerta del copiloto. Vámonos entonces, antes de que cambien de opinión. El interior de la camioneta era tan impresionante como su exterior. Asientos de cuero, aire acondicionado y un moderno sistema de navegación en el tablero. Mari se sentía fuera de lugar, consciente de su ropa sencilla y de las manchas de suciedad en sus manos, a pesar de habérselas lavado antes de salir. Rafael pareció notar su incomodidad. «No te preocupes», dijo con dulzura. «Este camión es solo una herramienta de trabajo. Lo que importa son las personas y el conocimiento que poseen». Mientras conducían por el camino interno de la finca, Mari les sirvió de guía, explicando las diferentes zonas de cultivo, los sistemas de riego y las variedades de fruta producidas. Rafael escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces que demostraban un sorprendente conocimiento de la agricultura tropical. «¿Cómo sabes tanto sobre esto?», preguntó ella genuinamente curiosa. «Mi padre era ingeniero agrónomo», explicó Rafael. «Crecí visitando fincas, escuchando sobre técnicas de cultivo y variedades de plantas. Al final seguí un camino diferente. Estudié administración, de empresas y marketing, pero nunca perdí mi pasión por la agricultura». «¿Y ahora escribes libros sobre comida tradicional?», «Entre otras cosas», respondió con una sonrisa enigmática. «Digamos que tengo varios intereses». Finalmente, llegaron a la zona que, según el mapa, debía contener el tesoro enterrado por Joachim Allens. El sector 12 era visiblemente diferente del resto de la finca, menos organizado, con vegetación más espontánea y algunos árboles viejos que se habían conservado cuando el resto del terreno se convirtió en cultivo comercial. «Aquí está», dijo Mari, consultando el mapa que llevaba escondido en su bolso. «Por lo que veo, la X del mapa corresponde a la zona cerca de esos 3 mangos viejos». Rafael estacionó la camioneta a la sombra de un árbol frondoso y se bajaron, sintiendo de inmediato el intenso calor del mediodía del certaje. La zona estaba desierta, como era de esperar para un sábado. Solo quedaban unos pocos trabajadores en la granja, todos concentrados en las áreas de empaque y envío, lejos. «Traje algunas herramientas», dijo Rafael, sacando una pala pequeña y un pico del compartimento de herramientas del camión. «Espero que sean suficientes». «Si no es así, siempre podemos improvisar», respondió Mari, recordando cómo la vida en el interior del país enseñaba el arte de la adaptación. Siguiendo las indicaciones del mapa, caminaron hasta el punto marcado con una X. Era una zona entre 3 antiguos mangos, cuyos troncos nudosos denotaban décadas de resistencia al clima semiárido. El suelo allí era diferente, más oscuro, más rico, como si hubiera sido preparado especialmente. «Es curioso», comentó Rafael, agachándose para examinar la tierra. «Esta zona parece haber sido preparada deliberadamente para un tipo específico de cultivo. Mi abuela mencionó que mi bisabuelo tenía sus propias técnicas para preparar la tierra», recordó Mari. «Mezclaba minerales y compuestos orgánicos, creando lo que ella llamaba tierra bendita». Sin más dilación, comenzaron a cavar en el punto indicado en el mapa. El sol les quemaba la espalda mientras trabajaban, turnándose para usar las herramientas y cavando metódicamente. Mari sintió ampollas en sus manos ya callosas, pero ignoró el dolor.
impulsada por una determinación que no había sentido en años. Tras casi una hora de duro trabajo, la pala de Rafael tocó algo sólido. «Encontré algo», exclamó intensificando sus esfuerzos. Con sumo cuidado continuaron excavando alrededor del objeto, revelando gradualmente la silueta de una caja de metal. Cuando finalmente lograron sacarla de la tierra, vieron que era un antiguo cofre de herramientas, de esos que usaban los agricultores para guardar semillas y pequeños aperos, protegido por una capa de cera que lo había protegido de la intemperie. «Aquí está», susurró Mari, con el corazón latiéndole con fuerza. «Es el tesoro que mencionó mi bisabuela». Con manos temblorosas, Rafael la ayudó a limpiar la tierra del baúl. No había candado, solo una tapa hermética que cedía al aplicar suficiente fuerza. Dentro, cuidadosamente ordenados, había varios sobres de papel grueso, cada uno etiquetado con una caligrafía elegante y precisa: mango duro, umbú dulce, maracuyá de la caatinga, anacardo silvestre, etc. «Son las semillas», confirmó Rafael con voz reverente, «conservadas durante casi un siglo». Mari tomó uno de los sobres y lo abrió con cuidado. Dentro, semillas oscuras, aún perfectamente conservadas, reposaban como pequeñas promesas de vida. Junto a ellas había notas detalladas sobre los métodos de cultivo, las características de las plantas y las propiedades de los frutos. «Mi bisabuelo no solo coleccionaba estas variedades», dijo Mari, hojeando sus notas. «Las estudiaba, las mejoraba y lo documentaba todo meticulosamente. Era un científico por derecho propio». «Un genio autodidacta», asintió Rafael, examinando otro sobre. «Mira esto. Desarrolló una variedad de mango que requiere un 40% menos de agua que las variedades convencionales, manteniendo el mismo contenido de azúcar y nutrientes. Es revolucionario, incluso para los estándares actuales». Continuaron, explorando el contenido del baúl, y descubrieron unas 20 variedades diferentes de fruta adaptadas a condiciones semiáridas, cada una con propiedades únicas y un potencial sin explotar. En el fondo del baúl encontraron un cuaderno encuadernado en cuero con observaciones más exhaustivas, dibujos detallados de las plantas y frutas, e incluso sugerencias de recetas que aprovechaban al máximo las características de cada variedad. «Esto vale más que el oro», murmuró Rafael hojeando el cuaderno con reverencia. «Es un legado invaluable para la agricultura brasileña». Mari se sentó a la sombra de uno de los mangos, intentando asimilar la magnitud de lo que habían encontrado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con una mezcla de esperanza y aprensión en su voz. Rafael guardó todo con cuidado en el baúl antes de responder. «Esto te pertenece, Mari. Es tu herencia, el legado de tu familia. La decisión es tuya. Pero usted dijo que podría ayudar a toda la región, crear oportunidades». «Puedes», confirmó, sentándose a su lado. «Pero no quiero que pienses que intento quitártelo. Podemos trabajar juntos si quieres. Tengo contactos en instituciones de investigación y conocimiento del mercado de productos sostenibles. Podemos desarrollar estas variedades, crear un proyecto que beneficie a los pequeños agricultores, que preserve los conocimientos tradicionales y al mismo tiempo genere nuevas oportunidades». Mari miró el baúl, sus manos encallecidas por años de duro trabajo, el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Una idea empezó a formarse en su mente, una visión audaz, desalentadora en su alcance, pero irresistiblemente atractiva. «¿Y si hiciéramos algo más?», propuso, con una confianza que desconocía. «¿Y si creáramos un festival de frutas nativas? Algo que celebrara no solo estas variedades, sino toda la cultura gastronómica de la región, que mostrara a turistas e inversores el potencial que tenemos aquí». Los ojos de Rafael se iluminaron de emoción. «Un festival sería perfecto. Daría visibilidad a la región, generaría demanda de productos locales y serviría de plataforma para pequeños productores y artesanos. Y podría usar mis recetas», continuó Mari, y su voz se fortaleció a medida que la idea crecía. «Crear»,
Platos que realcen lo mejor de estas frutas, enseñar a otras mujeres a hacer lo mismo, generar ingresos para familias que dependen exclusivamente de la cosecha. «Mari, eres brillante», exclamó Rafael tomándole las manos. «Es justo el tipo de enfoque que podría transformar vidas aquí». Su toque envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Mari, pero esta vez no se apartó. Había algo diferente ahora. Una conexión basada no solo en la atracción física, sino en una visión compartida, un propósito mayor que ambos. «Hagamos que esto suceda», decidió, apretándole las manos. «Honremos el legado de mi bisabuelo, de la mejor manera posible, usando su conocimiento para crear un futuro mejor para todos». Mientras recogían el baúl y las herramientas, preparándose para regresar, Mari sintió un profundo cambio en su interior. La mujer que había despertado esa mañana, resignada a su destino, limitada por circunstancias aparentemente inmutables, ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que se atrevía a soñar, que se permitía creer en las posibilidades. El viaje de regreso al pueblo estuvo lleno de planes emocionantes, ideas que se acumulaban mientras imaginaban cómo convertir su visión en realidad. Empezaba a oscurecer cuando llegaron a casa de Mari, con el baúl cuidadosamente escondido en el compartimento secreto de la camioneta de Rafael. «Mañana empezaremos a planificarlo todo», dijo, aparcando frente a la sencilla casa. «Haré algunas llamadas y contactaré con gente que pueda ayudarnos. Voy a hablar con algunos aldeanos para evaluar su interés en participar», respondió Mari. «Necesitamos el apoyo de la comunidad para que esto funcione». Al despedirse, hubo un momento de vacilación, un instante suspendido en el tiempo, en el que ambos parecieron ser conscientes de la transformación que se había producido no solo en sus circunstancias, sino también entre ellos. Rafael se inclinó y besó suavemente a Mari en la mejilla. «Gracias por confiar en mí», susurró. «Gracias por ayudarme a encontrar algo que ni siquiera sabía que estaba buscando», respondió ella, sintiéndose más liviana que en años. Esa noche, acostada en su sencilla cama, Mari no pudo dormir. Su mente bullía con ideas para el festival, con recetas que podría crear con las frutas nativas, con posibilidades que antes parecían inalcanzables. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una extensión monótona del presente, sino un campo abierto de posibilidades, tan vasto y prometedor como el cielo estrellado que cubría las tierras serranas del noreste. Las semanas siguientes fueron las más intensas y transformadoras que Mari había vivido. Lo que empezó como un descubrimiento sorprendente se convirtió rápidamente en un ambicioso proyecto que movilizó a cada vez más gente en el pequeño pueblo de Vilanova do Sereno. Tras muchas conversaciones y una planificación minuciosa, Mari y Rafael decidieron compartir su descubrimiento con un pequeño círculo de confianza de la comunidad. El primero en enterarse fue el señor Manuel, dueño de la tienda de comestibles, cuyo respeto entre los residentes sería crucial para asegurar el apoyo al proyecto. «Dios mío», exclamó el viejo comerciante, ajustándose las gafas mientras examinaba las semillas y notas de Joachim Malens. «Esto es un verdadero tesoro, hija mía. Tu bisabuelo fue un hombre adelantado a su tiempo. Y ahora queremos utilizar este conocimiento para beneficiar a toda la comunidad», explicó Mari, mientras Rafael mostraba los bocetos iniciales del festival que planeaban organizar. «Un festival de frutas autóctonas del Sertão», leyó el señor Manuel en voz alta del papel que Rafael le había entregado. «¿Y de verdad crees que esto funcionará? ¿Que atraerá turistas y compradores?» «Estoy seguro», afirmó Rafael con convicción. «Hay un mercado creciente de productos auténticos, sostenibles y con una historia. La gente está cansada de los alimentos procesados. Busca una conexión con la tierra, con las tradiciones genuinas». Tras largas conversaciones, el señor Manuel aceptó no solo apoyar la idea, sino también ser uno de los organizadores. Su conocimiento de la comunidad y sus contactos en la región serían invaluables. El siguiente paso fue más desafiante:
convencer al propietario de la finca Bonfruto para que se diera parte del terreno para la plantación experimental de las variedades redescubiertas. Rafael, con su experiencia en negocios y marketing, preparó una presentación convincente que destacaba el potencial económico de las frutas nativas mejoradas y la publicidad positiva que el proyecto aportaría a la finca. Permiso para usar 5 hectáreas del sector 12, anunció Rafael triunfalmente al regresar de una reunión en Petrolina con el dueño de la finca. Siempre y cuando compartamos las ganancias de cualquier producto vendido de las variedades cultivadas allí. ¿De verdad lo hicimos?, preguntó Mari con incredulidad. El sector 12 era precisamente la zona donde encontraron el cofre, el terreno, que su bisabuelo había preparado específicamente para sus cultivos experimentales. Sí, pero tenemos mucho trabajo por delante. El dueño quiere ver resultados en 6 meses, o el acuerdo se cancela. Mientras Rafael se encargaba del aspecto burocrático, formalizando alianzas, buscando apoyo de instituciones de investigación, asegurando patrocinios para el festival, Mari se dedicó a lo que mejor sabía hacer: trabajar con frutas y desarrollar recetas que resaltaran sus cualidades únicas. Con la ayuda de doña Cleide y otras mujeres del pueblo, comenzó a probar las recetas escritas en el cuaderno de su bisabuelo, adaptándolas al gusto contemporáneo. Su patio trasero se convirtió en una pequeña cocina experimental, donde los aromas agridulces se mezclaban con el cálido aire del Certeño. «Esto está divino, querida», comentó doña Cleide, probando una gelatina hecha con una variedad de umbu particularmente dulce. Si la pusiéramos en el mercado, se agotaría el primer día. Al mismo tiempo, Josefa y otros jóvenes de la comunidad se encargaron de crear una presencia en línea para el proyecto, documentando el proceso de descubrimiento de las semillas, la siembra experimental y los preparativos para el festival. Las redes sociales pronto comenzaron a generar interés en la iniciativa. «Hemos superado los 1000 seguidores en tan solo 2 semanas», anunció Josefa, mostrando la página del proyecto en su teléfono durante una reunión comunitaria. «Y miren los comentarios. Gente de todo Brasil queriendo saber más, preguntando cómo visitarlo y cómo comprar los productos cuando estén disponibles». Su entusiasmo era contagioso, pero no todo salió tan bien como esperaban. Una tarde, mientras trabajaban en la plantación experimental, Seu Antonio, el capataz de la finca, apareció con cara seria. «El jefe me mandó decir que recibió una propuesta de una gran empresa de alimentos», informó, mirando específicamente a Rafael. «Están interesados en comprar los derechos exclusivos de las variedades que estás desarrollando aquí». «Pero esto va en contra de todo lo que habíamos planeado», protestó Mari de inmediato. «La idea es beneficiar a la comunidad, no entregarle todo a una corporación». «Solo le estoy pasando el mensaje», respondió el señor Antonio, encogiéndose de hombros. «El jefe quiere una respuesta para el final de la semana». Mientras el capataz se alejaba, Rafael y Mari intercambiaron miradas preocupadas. «Era de esperar», suspiró. «En cuanto empezamos a ganar visibilidad, aparecen grandes intereses». «¿Y ahora qué? ¿Podríamos perderlo todo?» «No, si puedo evitarlo», le aseguró Rafael, con una determinación que Mari no le había visto antes. «Mañana voy a Petrolina a hablar con el dueño y explicarle por qué esta venta sería un error estratégico». Esa noche, sola en casa, Mari sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, el legado de su bisabuelo, la esperanza de transformación en la comunidad. El festival mismo, que ya se anunciaba, todo parecía amenazado. Y había otro factor que lo complicaba: sus sentimientos por Rafael, que crecían cada día, a pesar de sus intentos de mantener una relación estrictamente profesional. «Se irá cuando todo esto termine», se recordó mientras hojeaba su recetario. «Hombres como él no se quedan en sitios como este». Al día siguiente, Rafael regresó de Petrolina con noticias contradictorias. «Logré posponer la decisión», explicó durante una reunión de emergencia en casa de Seu Manuel. El dueño aceptó esperar hasta después del festival para decidir sobre la propuesta de la empresa. «Si demostramos que nuestro modelo es más rentable a largo plazo,
promete reconsiderarlo. ¿Y cómo vamos a demostrarlo en tan poco tiempo?, preguntó el señor Manuel, siempre práctico. Con el festival, respondió Rafael, si tiene el éxito que esperamos, si conseguimos que los compradores se interesen en los productos locales, tendremos un argumento convincente. La presión sobre el evento aumentó considerablemente. Lo que había comenzado como una celebración comunitaria ahora tenía el peso de determinar el futuro de todo el proyecto. Mari sentía que la tensión crecía con cada día, con cada nueva dificultad que surgía, desde problemas con el sistema de riego en la zona experimental hasta preguntas de los residentes más escépticos. Una noche, mientras trabajaba hasta 1200 tarde preparando muestras de dulces para los compradores potenciales, Mari sintió que el agotamiento la invadía. Las largas horas divididas entre la cosecha, que no podía abandonar porque aún necesitaba los ingresos, y el proyecto le estaban pasando factura. Un ligero toque en el hombro la hizo girarse, sobresaltada. Rafael estaba allí, con 2 tazas de café en las manos. «Pensé que necesitabas esto», dijo con una sonrisa amable, ofreciéndole una de las tazas. «Trabajas demasiado, Mari». «No tengo elección», respondió ella aceptando el café agradecida. «Si fracasamos...» «No fallaremos», interrumpió Rafael sentándose a su lado. «Mira lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Las plántulas crecen, sanas, las recetas son perfectas, las colaboraciones se están formando. Ya es un éxito, pase lo que pase con el festival». Mari sonrió, conmovida por el intento de animarla. «Siempre eres tan optimista». «Realista», la corrigió. «Veo el potencial aquí, en ti, en estas recetas, en esta comunidad. Es real, Mari, y vale la pena luchar por ello». Hubo un momento de silencio entre ellos, solo ocupado por el lejano sonido de la música que provenía de alguna casa del pueblo. Rafael cubrió la mano de Mari con la suya, un simple gesto que le aceleró el corazón. «Desde que te conocí, he estado pensando mucho en las raíces», dijo en voz baja e intensa, «en cómo algunas personas se pasan la vida buscando un lugar donde echar raíces, mientras que otras ya están tan arraigadas que no pueden ver más allá». «¿Y tú cuál de los dos eres?», preguntó Mari, consciente de la cercanía entre ellos, del calor de su mano sobre la suya. «Siempre me he considerado un nómada, siempre en movimiento», admitió Rafael, «pero aquí, contigo, con este proyecto, por primera vez estoy pensando en cómo sería echar raíces». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para articular por completo. Mari sintió un nudo en la garganta, dividida entre el deseo de creer y el miedo a la decepción. «El festival es en 3 semanas», dijo finalmente, desviando el tema hacia un tema más seguro. «Todavía tenemos mucho que hacer». Rafael pareció comprender su vacilación. Con un ligero apretón de manos se levantó. «Tienes razón, deberíamos descansar un poco. Mañana será otro día intenso». En las semanas siguientes el pueblo se transformó en una obra al aire libre. Se instalaron puestos en la plaza central. Coloridas pancartas recorrían las calles y grupos de mujeres se reunieron para elaborar artesanías con frutas autóctonas. El Festival de la Fruta del Sertão tomó forma y adquirió cada vez mayor alcance. La noticia trascendió las fronteras previstas. Periodistas de Petrolina, Juazeiro e incluso Recife contactaron al evento interesados en cubrirlo. Un canal de televisión regional envió un equipo para grabar un reportaje sobre el descubrimiento de las semillas y el trabajo de restauración de las variedades nativas. «Míranos en la tele», exclamó Josefa, mientras veían el reportaje en el pequeño televisor del mercado de Seu Manuel. «Mari parece una artista famosa». Mari se sonrojó al verse en pantalla, explicándole al reportero recetas tradicionales y la importancia de preservar el conocimiento culinario local. «Solo decía la verdad», murmuró avergonzada por la atención. «Y hablaste muy bien», elogió Rafael, quien la observaba a su lado. «Eres el alma de este proyecto, Mari. Sin ti sería solo otra iniciativa agroindustrial». La semana previa al festival fue ajetreada. Mari apenas tuvo tiempo para dormir,
dividida entre los últimos preparativos culinarios, las entrevistas con compradores interesados y las reuniones con productores locales que se habían unido al proyecto. Los primeros frutos de la plantación experimental ya se estaban cosechando, tempranos y abundantes, tal como prometían las notas de su bisabuelo. En la víspera del gran día, mientras terminaba de decorar su tienda con la ayuda de doña Cleide, Mari recibió una visita inesperada. Una elegante dama canosa y de aspecto orgulloso se acercó acompañada de Rafael. «Mari», llamó con una expresión difícil de interpretar, «quiero presentarte a alguien especial. Soy la doctora Elena Mendonça, directora del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y mi madre». Mari sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. La elegante dama frente a ella era la madre de Rafael y el director de un instituto nacional. ¿Por qué nunca lo había mencionado? «Anchis, es un placer conocerte por fin, Mari», dijo la doctora Elena, extendiendo la mano con una cálida sonrisa que recordaba a la de Rafael. «Mi hijo me ha estado hablando mucho de ti y de tu extraordinario proyecto». «El placer es mío», respondió Mari automáticamente, estrechando la mano que le ofrecía mientras intentaba procesar la información. «No sabía que Rafael era tu hijo. Tiene la mala costumbre de omitir información importante», comentó Elena, mirando a su hijo con desaprobación, «incluyéndome a mí. Me enteré de este proyecto hace apenas 2 semanas, cuando por fin decidió llamarme». Rafael parecía incómodo, algo que Mari rara vez había presenciado. «Quería asegurarme de que tuviéramos algo concreto antes de involucrar al instituto», explicó. «O quizás quería demostrar que podía hacerlo solo», replicó Elena, con una perspicacia que sugería una profunda comprensión de las motivaciones de su hijo. Dirigiéndose a Mari, añadió: «Rafael siempre estuvo decidido a seguir su propio camino, incluso cuando eso significaba ignorar recursos que le facilitarían el camino». Mari observó la interacción entre madre e hijo, notando la dinámica familiar, que parecía antigua y bien establecida. Había un afecto evidente, pero también tensiones no resueltas que se traslucían en los pequeños gestos y la entonación. «Lo importante es que ya estás aquí, mamá», dijo Rafael, intentando claramente desviar la conversación hacia un terreno más neutral. «Y puedes ver con tus propios ojos el potencial de este proyecto». «Sí, y estoy impresionada», asintió Elena, recorriendo con la mirada la plaza donde los preparativos para el festival estaban casi terminados. La movilización comunitaria, la recuperación de variedades que considerábamos perdidas, la integración de los conocimientos tradicionales y las técnicas modernas, es justo el tipo de iniciativa que el instituto debería apoyar. Una mezcla de alivio y confusión recorrió a Mari. El apoyo de alguien como la doctora Elena podría ser crucial para el éxito del proyecto, pero aún se sentía traicionada por la omisión de Rafael. ¿Por qué no le había hablado de su familia, de sus contactos? ¿Qué más le ocultaba? «Necesitamos hablar», le susurró a Rafael mientras Elena se alejaba para examinar algunas de las frutas expuestas. «Lo sé», respondió, con un tono de sincero arrepentimiento. «Después del festival prometo explicártelo todo». Pero Mari no tuvo oportunidad de insistir, pues pronto se vieron rodeados por otros organizadores del evento, todos deseosos de conocer al distinguido visitante y asegurar su apoyo institucional. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de presentaciones, explicaciones técnicas y debates sobre posibles colaboraciones futuras. Ya era de noche cuando Mari por fin encontró tiempo para sí misma y regresó a casa a descansar, antes del gran día. Estaba agotada, no solo física, sino emocionalmente. La inesperada llegada de Elena había desatado un aluvión de preguntas que no sabía cómo responder. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Rafael estaba allí, con expresión seria, sus ojos pidiendo permiso para entrar. «Puedo explicarlo ahora», dijo, «si todavía quieres oírlo». Mari dudó solo por un segundo antes de abrir más la puerta, dejándolo entrar. El pequeño espacio de su sala de estar se sentía aún más pequeño con su presencia,
intensificando la sensación de intimidad forzada entre ellos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó directamente, cruzando los brazos como si intentara protegerse. Rafael suspiró profundamente, pasándose la mano por el pelo, en un gesto que Mari ya reconoció como señal de nerviosismo. Por muchas razones, algunas buenas, otras no tanto, empezó sentado en el desgastado sofá. La principal es que siempre he vivido a la sombra de mi apellido. Los Mendoza son conocidos en el mundo académico y agrícola desde hace generaciones. Mi abuelo fue ministro de Agricultura, mi madre dirige el instituto más prestigioso del sector, mis tíos tienen granjas modelo. Y querías demostrar ya lo que valías, concluyó Mari, empezando a comprender. Exactamente. Cuando decidí tomar un camino diferente, estudiar administración de empresas en lugar de agronomía, trabajar en marketing de productos sostenibles en lugar de investigación científica, fue casi un escándalo familiar, explicó con una sonrisa amarga. Este proyecto, en cierto modo, es mi intento de demostrar que puedo aportar a mi manera, combinando mi conocimiento del mercado con las tradiciones agrícolas que siempre han formado parte de mi vida. Pero, ¿por qué ocultarme esto específicamente a mí? Rafael levantó la vista para mirarla directamente. Porque contigo, por primera vez, era solo Rafael, no el hijo del doctor Mendoza, ni el heredero rebelde de la familia, solo yo, y eso significó mucho. La sinceridad de su voz conmovió a Mari más profundamente de lo que quería admitir. Aún así, una parte de ella se resistía. ¿Qué hay de la propuesta de la empresa de comprar los derechos exclusivos de las variedades? ¿Lo sabías antes de decírmelo? Rafael dudó, y Mari supo inmediatamente que había tocado algo importante. Sí, lo sabía, admitió finalmente. Agrovital, una multinacional que lleva años intentando entrar en el mercado de frutas nativas. Me contactaron hace 3 semanas, después de ese reportaje en la televisión regional. ¿Y no te pareció importante compartir esta información? Pensé que podía manejarlo solo, mantener a raya a la empresa mientras desarrollábamos nuestro propio plan, explicó con evidente frustración en la voz. Fue un error, lo sé. Subestimé su agresividad y sobreestimé mi capacidad de negociación. Mari se acercó a la ventana y observó cómo las luces del pueblo centelleaban en la oscuridad de la noche. El festival comenzaría mañana, y aún había tantas incertidumbres, tantas variables que no podían controlar. ¿A qué se refería tu madre cuando hablaba del apoyo del instituto? Y preguntó cambiando ligeramente de tema. Rafael parecía aliviado por el nuevo rumbo de la conversación. El instituto puede ofrecer recursos para ampliar la siembra experimental, equipo para analizar y mejorar variedades, técnicos especializados, para trabajar con la comunidad. Y lo más importante, legitimidad científica que protegería las variedades de los intentos de apropiación por parte de las grandes corporaciones. Eso sería increíble, admitió Mari, permitiéndose visualizar las posibilidades. Pero hay un precio, continuó Rafael con vacilación. Mi madre mencionó que para justificar tal inversión, el instituto tendría que ser reconocido como socio oficial, con derecho a participar en los resultados de la investigación. Y eso es malo porque podría significar menos. Autonomía para la comunidad, explicó. Las decisiones las tomarían entonces burócratas de Brasilia que nunca han estado en el interior del país y que no comprenden las necesidades locales. Mari consideró las implicaciones. Era un verdadero dilema. El apoyo institucional aportaría recursos y protección, pero podría diluir el control comunitario, que era la esencia del proyecto. Tenemos que hablarlo con todos, decidió finalmente. No es una decisión que podamos tomar solos. Rafael asintió, visiblemente aliviado. Estoy de acuerdo. Podemos organizar una reunión después del festival, presentar las opciones y dejar que la comunidad decida. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, como si se hubiera eliminado un obstáculo, permitiéndoles respirar con más libertad. Mari volvió a sentarse, esta vez más cerca de Rafael. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó con un tono más suave.
¿Algún otro secreto importante? Rafael sonrió, una sonrisa sincera que le llegó a los ojos. Solo una, respondió, inclinándose ligeramente hacia ella. Me he enamorado de ti, Mary Allens, completamente, irrevocablemente. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, llenas de vulnerabilidad y promesa. Mary sintió que el corazón se le aceleraba, dividida entre el deseo de entregarse a ese sentimiento y el miedo a las complicaciones que traería. No te pido una respuesta ahora, continuó Rafael al notar su vacilación. Sé que la situación es difícil, que aún estamos construyendo confianza. Solo quería que lo supieras antes de que la situación se agrave aún más con el festival. Mary asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas para expresar la tormenta emocional que sentía. En cambio, extendió la mano y rozó ligeramente la de Rafael, un gesto que no era exactamente una respuesta, pero tampoco un rechazo. Debemos descansar, dijo finalmente. Mañana será el día más importante de nuestras vidas. Rafael captó el mensaje. Se levantó, le apretó suavemente la mano antes de soltarla y se dirigió a la puerta. Nos vemos mañana entonces. Y Mary, gracias por escuchar, por darle una oportunidad a la verdad. Tras su partida, Mary permaneció sentada un buen rato, asimilando las revelaciones de la noche. Pronto llegaría la mañana trayendo consigo la prueba definitiva de todo lo que habían construido en los últimos meses. El festival sería solo el principio. Ahora lo sabía. El verdadero desafío sería lo que vendría después. Las decisiones sobre el futuro del proyecto, sobre su propia vida, sobre sus sentimientos por Rafael. Apenas el sol asomaba por el horizonte cuando Mary ya estaba en la plaza central, supervisando los últimos preparativos. Los coloridos puestos formaban un círculo festivo, cada uno representando un aspecto diferente de la cultura gastronómica del sertón. En el centro, un escenario improvisado aguardaba las actuaciones culturales que tendrían lugar a lo largo del día. «Mary, ya llegan los primeros autobuses de turistas», gritó Josefa, corriendo hacia ella con el rostro iluminado de emoción. Y así comenzó el primer festival de frutas nativas del sertón. El evento, cuidadosamente planificado, se desarrolló como un sueño vívido y colorido. Visitantes de toda la región, e incluso de lugares más lejanos, llenaron las calles del pequeño pueblo, maravillándose con la variedad de frutas, dulces, artesanías y representaciones culturales. El puesto de Mary, que ofrecía dulces elaborados, con recetas tradicionales adaptadas a frutas redescubiertas, se convirtió rápidamente en el lugar más popular del festival. Se formaban colas para probar sus creaciones y ella apenas tenía tiempo para respirar entre las explicaciones sobre los ingredientes y los métodos de preparación. «Esto es absolutamente extraordinario», comentó un reconocido chef de Recife, tras probar su compota especial de umbú. «Nunca he probado nada igual. ¿Considerarías ofrecerla a mi restaurante?» Propuestas como esta se multiplicaron a lo largo del día. Compradores de restaurantes, tiendas de alimentación gourmet e incluso representantes de cadenas de supermercados se acercaron, interesados en las frutas y productos relacionados. Por la tarde, cuando el calor comenzaba a bajar, Elena Mendonza subió al escenario para dar una charla sobre la importancia de preservar las variedades autóctonas. Su presencia atrajo aún más atención al evento, especialmente por parte de la prensa regional, que acudió en masa. «El trabajo que se realiza aquí», declaró al micrófono, «representa el futuro de la agricultura sostenible en la región semiárida. Estas variedades de fruta no solo son deliciosas y nutritivas, sino que también son resilientes, se adaptan a las condiciones locales y forman parte de un patrimonio genético invaluable que debemos proteger y valorar». Desde su asiento entre el público, Mary observó la facilidad de comunicación de Elena, reconociendo en ella la misma pasión que vio en Rafael cuando habló del proyecto. La similitud entre madre e hijo iba más allá de la apariencia física. Ambos poseían la capacidad de inspirar a otros con su visión y entusiasmo.
Al caer la noche, la plaza se iluminó con cientos de luces de colores, creando una atmósfera mágica para las actuaciones musicales que cerrarían el primer día del festival. Agotada pero profundamente satisfecha, Mari encontró un momento para sentarse y observar los frutos de meses de arduo trabajo. «Lo logramos», dijo Rafael, acercándose con 2 copas de vino. «Es un éxito rotundo. Superó nuestras expectativas». Asintió aceptando la bebida. «Ya hemos recibido suficientes pedidos para mantener la producción de dulces durante meses. Y esto es solo el principio», sonrió, sentándose a su lado. «Hoy he recibido una noticia importante. El dueño de 1907, la finca Bon Fruto, está impresionado con el éxito del festival. Me ha citado para una reunión mañana por la mañana». «¿Para discutir la propuesta de Agrovital?» «Sí. Pero ahora tenemos mejores cartas que jugar», explicó Rafael, con los ojos brillantes de entusiasmo contenido. «El interés mostrado hoy, las posibles colaboraciones, el apoyo del instituto. Estamos en una posición mucho más sólida para negociar». Mari asintió, permitiéndose un momento de esperanza. Quizás, solo quizás, todo saldría bien. El festival continuaría 2 días más, y cada hora parecía traer nuevas posibilidades, nuevos contactos, nuevas ideas para expandir. El proyecto. Mientras la música llenaba la noche y los visitantes bailaban en la plaza iluminada, Mari pensó en su bisabuelo Joaquim, en el legado que había dejado sin siquiera saberlo, en las semillas que, literal y figurativamente, finalmente estaban floreciendo después de tantas décadas enterradas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Rafael al notar su mirada distante. «De raíces y semillas», respondió con una sonrisa, «de cómo algunas cosas necesitan permanecer ocultas por un tiempo antes de encontrar la tierra adecuada para crecer». Rafael le cubrió la mano con la suya, un gesto que se había vuelto familiar en las últimas semanas. «¿Y cómo algunas personas necesitan ser desarraigadas para encontrar su verdadero lugar?» «Tal vez», admitió Mari, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto de aceptación que significaba más de lo que las palabras podían expresar. La música de fondo cambió a un forró animado, y Rafael se levantó tirando suavemente de su mano. «¿Bailas conmigo?». Bajo las luces de colores y el cielo estrellado de las tierras remotas, rodeadas de la comunidad que habían ayudado a unir y del fruto de su trabajo, bailaron. Y por primera vez en muchos años, Mari se sintió verdaderamente libre, no de la tierra que tanto amaba, sino de las limitaciones que se había impuesto, de los miedos que la habían mantenido atrapada en una vida inferior a la que merecía. El festival continuó a su alrededor, vibrante y prometedor como el futuro que ahora podían imaginar juntos. El sol amaneció radiante el último día del Festival de Frutas Nativas del Sertão, como si la naturaleza misma celebrara el éxito del evento. La pequeña Vila Nova do Sereno, que tan solo 3 meses antes era un rincón olvidado en el mapa de la campiña pernambucana, ahora bullía de actividad y atención. Mari se despertó temprano, a pesar del cansancio acumulado de los días anteriores. Una reunión crucial estaba programada para esa mañana. Rafael, Elena y ella se reunirían con el dueño de Fazenda Bon Fruto para hablar sobre el futuro del proyecto y la propuesta de Agrovital. El resultado de esta conversación determinaría no solo el destino de las semillas redescubiertas, sino también el de la comunidad que las había apoyado. ¿Nerviosa?, preguntó doña Cleide, quien había aparecido en casa de Mari para ayudarla con los preparativos finales para la clausura del festival. «Un poco», admitió Mari, arreglándose el pelo frente al pequeño espejo de la sala. Para la ocasión, había elegido un vestido sencillo pero bonito, con un estampado floral que encajaba con el espíritu del evento. «Es mucha responsabilidad». «Lo harás muy bien, hija mía», la tranquilizó la mujer, ajustándose el cuello del vestido. «Tienes la mentalidad de tu abuela Sabrina, firme, práctica, pero con un gran corazón». El comentario dibujó una sonrisa en los labios de Mari. ¿Cómo reaccionaría su abuela ante todo esto? Al descubrimiento de las semillas de su padre,
al festival, al interés de gente de todo el país, a la posibilidad de transformación para la comunidad. Me gustaría pensar que la señora Sabrina estaría orgullosa de haber honrado de alguna manera el legado familiar. Rafael la recogió puntualmente, a las 8. Vestía una camisa azul claro y pantalones oscuros, más formal de lo habitual, señal de la importancia que le daba a la reunión. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndole su brazo mientras ella salía de la casa. «Estoy tan preparada como puedo», respondió Mary, aceptando el gesto con una naturalidad que sorprendió incluso a ella misma. De camino a la oficina de la finca, donde se llevaría a cabo la reunión, Rafael la puso al día sobre los movimientos de los últimos días. «Mi madre pasó la noche redactando una propuesta formal para una colaboración entre el instituto y la comunidad», explicó. También hizo algunas llamadas a colegas en Brasilia para conseguir apoyo político para la iniciativa. ¿Qué pasa con Agrovital? ¿Hay alguna novedad? Han aumentado la oferta, confirmó Rafael con un tono de preocupación. Al parecer, la repercusión del festival ha aumentado su interés. Ofrecen exclusividad global para la comercialización de las variedades a cambio de regalías e inversión en infraestructura agrícola. Mary sintió un nudo en el estómago. Era una propuesta tentadora desde una perspectiva empresarial, dinero inmediato, escala garantizada, distribución internacional. El tipo de oferta difícil de rechazar para un emprendedor centrado en resultados a corto plazo. ¿Qué posibilidades crees que tenemos?, se preguntó mientras la camioneta de Rafael subía por el camino hacia la sede administrativa de la granja. ¿En serio? El 50%, respondió. Pero ese 50% no lo teníamos hace una semana. El festival cambió. Las reglas del juego, Mary. Demostró que hay una alternativa, una manera de desarrollar estas variedades manteniendo la conexión con la comunidad, con las tradiciones. La sede de la hacienda Bon Fruto era un imponente edificio en la cima de 1900, una colina, con una vista imponente de las hectáreas de cultivo que se extendían hasta el horizonte. Helena Mendoza ya los esperaba en la entrada, impecablemente vestida con un traje claro que acentuaba su elegante porte. «Buenos días», saludó con una sonrisa segura. «Parece que hemos causado un gran revuelo. El señor Vasconcelos me acaba de informar que 2 representantes de Agrovital también estarán presentes en la reunión». «Eso no estaba acordado», protestó inmediatamente Rafael. «Precisamente por eso son buenas noticias», respondió Helena, sorprendiéndolos. «Significa que están nerviosos, preocupados por nuestra propuesta. No estarían aquí si no nos consideraran una verdadera amenaza para sus planes». La sala de reuniones de la finca era espaciosa y moderna, con una gran mesa de madera en el centro y amplios ventanales con vistas a los campos. Al entrar, 3 personas ya los esperaban: Eduardo Vasconcelos, el dueño de la finca, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por el sol, y 2 ejecutivos de Agrovital, vestidos con trajes oscuros y con una expresión neutra y estudiada. Se hicieron las presentaciones, se tomaron asientos, y la reunión comenzó con Eduardo Vasconcelos tomando la palabra. «Creo que todos conocemos el motivo de esta reunión», comenzó mirando a la mesa. «Tenemos en nuestras manos un patrimonio genético de incalculable valor, variedades mejoradas de frutas nativas que podrían revolucionar la agricultura en la región semiárida. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de desarrollar este potencial?» Uno de los ejecutivos de Agrovital, quien se presentó como Mauricio Cardoso, director de adquisiciones, fue el primero en presentar su propuesta. Mediante diapositivas en una computadora portátil, detalló un ambicioso plan para la comercialización global de las variedades, que incluye inversiones en investigación para adaptarlas a diferentes climas, la expansión de las áreas de cultivo y el desarrollo de productos procesados. «Nuestra oferta es clara», concluyó: derechos exclusivos de comercialización durante 15 años, una regalía del 8% sobre las ventas netas, una inversión inmediata de 5 millones en infraestructura agrícola y contratación prioritaria de mano de obra local.
La propuesta fue incluso más agresiva de lo que Rafael había anticipado. Una clara señal de cuánto valoraba la empresa el acceso a las variedades. A Eduardo Vasconcelos se le iluminaron los ojos al escuchar las cifras y Mari sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo podrían competir con tantos recursos? Fue el turno de Elena de presentar la contrapropuesta del instituto. Con la calma y la seguridad propias de quien domina a la perfección el tema, describió un modelo de desarrollo colaborativo en el que la comunidad, el instituto, la finca y los pequeños productores locales trabajarían juntos. Lo que proponemos no es solo un negocio, sino un nuevo paradigma para el desarrollo rural, explicó. Las variedades se protegerían como patrimonio genético brasileño, con un registro compartido entre los descendientes de Joaquim Allens, representados por Mari, la comunidad de Vila Nova do Sereno y el instituto. La presentación continuó, detallando cómo funcionaría el modelo. El instituto brindaría apoyo técnico y científico. La finca sería un centro de producción y experimentación. La comunidad mantendría su conexión con las recetas tradicionales y el conocimiento cultural, y los pequeños agricultores recibirían plántulas y capacitación para expandir el cultivo de manera descentralizada. En cuanto a los números, concluyó Elena, proyectamos un crecimiento más gradual pero sostenible, con una rentabilidad estimada del 12% anual a partir del tercer año y el potencial de crear más de 200 empleos directos en la región en 5 años. Una silencio reflexivo siguió a la presentación. Eduardo Vasconcelos parecía dividido mirando alternativamente a los ejecutivos de Agrovital y a Elena. Fue entonces cuando Mari, quien había permanecido en silencio hasta entonces, sintió la necesidad de hablar. ¿Puedo añadir algo?, preguntó, sorprendiendo a todos, incluida ella misma, con su iniciativa. Eduardo asintió, curioso por saber qué podría aportar el joven recolector de frutas a esta discusión entre titanes corporativos y académicos. Cuando encontramos las semillas de mi bisabuelo, comenzó Mari con voz vacilante al principio, pero cobrando fuerza a medida que hablaba. También descubrimos sus notas. Escribió sobre su visión de estas frutas, sobre cómo esperaba que ayudaran a la gente a vivir mejor en un lugar difícil como el Sertá. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. Estas semillas han sobrevivido durante casi un siglo porque fueron cuidadas con amor, porque tenían un propósito más grande que el lucro inmediato. Este festival demostró que este propósito aún resuena, que la gente conecta con esta historia, estos sabores, esta forma de vida. Los ejecutivos de Agrovital intercambiaron miradas impacientes, pero Eduardo Vasconcelos escuchó con genuina atención. No digo que el dinero no importe, continuó Mari. Todos necesitamos vivir, prosperar, pero estos frutos, estas semillas, son más que productos básicos, forman parte de nuestra identidad, de nuestra historia. La propuesta de Agrovital genera cifras impresionantes, pero la del instituto aporta algo más valioso: la oportunidad de crecer juntos, de mantener nuestras raíces y al mismo tiempo alcanzar nuevos horizontes. Al terminar de hablar, Mari sintió que se le encendía el rostro, consciente de las miradas fijas en ella. Rafael sonrió discretamente, con una mezcla de orgullo y admiración en los ojos. Elena asintió en silencio, aprobando. Eduardo Vasconcelos tamborileó con los dedos sobre la mesa durante unos instantes, reflexionando. Finalmente, se puso de pie. «Necesito tiempo para considerar ambas propuestas», declaró. «Sugiero que reanudemos esta reunión después de la clausura del festival mañana por la mañana. Mientras tanto, invito a todos a seguir las actividades de hoy. Quizás nos ayude a aclarar nuestras perspectivas». La reunión terminó con promesas de volver al día siguiente. Al salir de la habitación, Rafael se acercó a Mari y le tocó ligeramente el brazo. «Estuviste increíble», susurró. «Lograste expresar exactamente lo que está en juego, más allá de las cifras y las proyecciones».
Solo dije lo que sentía, respondió ella, todavía sorprendida de su propio coraje. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. El último día del festival se había planeado como una gran celebración, con actuaciones culturales, talleres de cocina y la inauguración oficial del Jardín de las Semillas del Futuro, un área de demostración donde se plantaron las primeras plántulas de las variedades redescubiertas. La ceremonia de inauguración, celebrada al anochecer, reunió a toda la comunidad y a los visitantes. Mari, Rafael y Elena fueron invitados a plantar simbólicamente una plántula especial, un mango resistente a la sequía, desarrollado a partir de las semillas de Joachim Allens. Esta plántula representa la continuación de un sueño que comenzó hace casi 100 años, declaró Mari al micrófono dirigiéndose a la multitud. Un sueño de abundancia en medio de la escasez, de esperanza en medio de la adversidad, de comunidad en medio del individualismo. Para su sorpresa, Eduardo Vasconcelos se encontraba entre los presentes, observando atentamente la ceremonia. Aún más sorprendente fue que los ejecutivos de Agrovital también estuvieran presentes, aunque permanecieron a distancia, con expresiones inescrutables. La noche de clausura del festival estuvo marcada por una gran fiesta en la plaza central. Música, baile, comida tradicional y, por supuesto, los dulces y bebidas elaborados con frutas nativas que habían sido la estrella del evento. Mari deambuló entre los puestos, recibiendo saludos y agradecimientos de lugareños y visitantes, aún incrédula ante la transformación ocurrida en tan poco tiempo. «Te has convertido en una celebridad», bromeó Rafael al encontrarla cerca del escenario, donde una banda local tocaba un animado forró. «No seas tonta», rió, aunque en secreto agradecía el reconocimiento tras años de trabajo anónimo. «Se trata de la comunidad, no de mí. Se trata de ambas cosas», la corrigió tomándole la mano, «de cómo una persona puede marcar la diferencia cuando conecta su historia personal con un propósito mayor». Bailaron bajo las estrellas, rodeados de la comunidad que había abrazado el proyecto y de la energía contagiosa de la música del noreste. Durante unas horas, dejaron de lado las preocupaciones por la reunión del día siguiente y las reemplazaron con la celebración de lo que ya habían logrado. No fue hasta la mañana siguiente, mientras se preparaban para regresar a la oficina de la granja, que la ansiedad regresó con fuerza. El festival había sido un éxito rotundo, pero sería suficiente para convencer a Eduardo Vasconcelos de elegir la propuesta del instituto en lugar de la oferta económicamente más atractiva de Agrovital. «Sea cual sea el resultado», dijo Rafael mientras conducía hacia la reunión. «Ya hemos hecho historia. El festival, el redescubrimiento de las semillas, la movilización comunitaria. Nada puede deshacerse. Pero sin el apoyo de la finca, sin acceso a la tierra donde se encontraron las semillas», reflexionó Mari, dejando la frase incompleta. «Encontraremos otra salida», aseguró. «Siempre hay otra salida cuando crees en lo que haces». Su confianza era reconfortante, aunque Mari sospechaba que ocultaba sus propias dudas y preocupaciones. En los últimos meses, había aprendido a ver más allá de la fachada de seguridad de Rafael, a reconocer sus vulnerabilidades tras su sonrisa segura. Al llegar a la oficina, les informaron que la reunión tendría lugar en el sector 12, justo donde habían encontrado el cofre con las semillas. Intrigados por el cambio de ubicación, se dirigieron allí, encontrando a Elena ya esperando, tan sorprendida como ellos por la inusual elección. Eduardo Vasconcelos los esperaba junto a los 3 viejos mangos que marcaban el lugar del tesoro enterrado. Para sorpresa de todos, estaba solo. Los ejecutivos de Agrovital no estaban presentes. «Buenos días», los saludó al acercarse. «Elegí este lugar para nuestra conversación porque aquí es donde empezó todo. Me pareció apropiado que aquí también decidamos el futuro». El dueño de la granja parecía diferente esa mañana. Más relajado, más reflexivo, como si hubiera llegado a una resolución después de una larga deliberación. «Pasé la noche considerando ambas propuestas», continuó, invitándolos a sentarse en los bancos rústicos que habían colocado a la sombra de los mangos. «Ambas tienen sus ventajas
y ambas ofrecen ventajas significativas. Mary sintió que su corazón se aceleraba, preparándose para lo que vendría después. La oferta de Agrovital es atractiva desde un punto de vista puramente financiero, admitió Eduardo. Garantizaría rentabilidad inmediata, rápida expansión y reconocimiento internacional. Hizo una pausa, observando los exuberantes campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero ayer, durante el festival, me di cuenta de algo importante. Esta tierra no es solo un negocio para mí, es un legado que recibí de mi padre, un legado que él recibió de su padre. Y lo que hagamos con ella definirá lo que dejaremos a las generaciones venideras. Una ola de esperanza invadió a Mary, pero la contuvo esperando la conclusión. Por tanto, anunció finalmente Eduardo, he decidido aceptar la propuesta del instituto con algunas condiciones que creo razonables. Rafael y Elena intercambiaron miradas de sorpresa y alivio, mientras Mary sentía lágrimas de emoción formarse en sus ojos. Las condiciones son sencillas, continuó el agricultor. Primero, quiero que la sede del proyecto se establezca aquí en la finca, generando empleos y desarrollo local. Segundo, quiero participar en los resultados de la investigación y en cualquier producto comercial que se desarrolle. Y tercero, y lo más importante, quiero que Mary Allen sea reconocida formalmente como la principal guardiana de este patrimonio, con poder de veto sobre decisiones que puedan comprometer la esencia del proyecto. La última condición tomó a Mary completamente por sorpresa. ¿Yo?, preguntó con incredulidad. Pero solo soy una recolectora de fruta. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que suavizó las líneas de su rostro normalmente severo. Eres mucho más que eso, Mary. Eres la descendiente de Joaquim Hallens, el guardián de las recetas tradicionales, la persona que unió a esta comunidad en torno a un propósito común. Nadie mejor que tú para asegurar que este proyecto se mantenga fiel a sus raíces. Elena fue la primera en hablar. El instituto acepta las condiciones sin reservas, declaró, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. De hecho, ya teníamos pensado invitar a Mary a liderar el aspecto comunitario del proyecto. Se estrecharon las manos, se intercambiaron abrazos y allí mismo, bajo la sombra de los antiguos mangos, comenzaron a discutirse planes inmediatos. Mary participó activamente, pero una parte de ella aún intentaba procesar la magnitud de la transformación que había ocurrido en su vida. Horas después, cuando por fin tuvo un momento a solas con Rafael, expresó su incredulidad. Todavía no lo puedo creer. Hace 3 meses era solo una cosechadora más, contando los días para la siguiente, soñando con una vida diferente sin creer que fuera posible. Rafael le tomó las manos, mirándola a los ojos con una intensidad que le aceleró el corazón. Nunca fuiste nada, Mary. Esperabas la oportunidad perfecta para florecer como las semillas de tu bisabuelo. Y fuiste tú quien me brindó esta oportunidad, reconoció, permitiéndose por fin expresar con palabras lo que llevaba semanas sintiendo. La que creyó en mí cuando ni siquiera yo misma creía en mí misma. La que vio algo especial donde todos los demás solo veían lo común. Te vi, respondió simplemente. La mujer fuerte, inteligente y apasionada que se escondía tras capas de duda y resignación. La mujer de la que me enamoré. La confesión, aunque hecha antes, se sentía diferente ahora. Más real, más tangible, como una fruta madura lista para ser recogida. Mary sintió que sus últimos temores se desvanecían, reemplazados por una tranquila certeza. Yo también me he enamorado de ti, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Y eso me asusta casi tanto como me alegra. ¿Por qué? Porque significa que finalmente tengo algo que perder, algo demasiado valioso para arriesgarlo. Rafael sonrió, tocándole suavemente el rostro. O algo demasiado preciado como para no arriesgarlo. Hay semillas que hay que plantar, incluso cuando el futuro es incierto. El beso que siguió fue como una promesa sellada, un compromiso no solo entre 2 personas, sino con una visión compartida del futuro,
Un futuro donde la tradición y la innovación caminaran juntas, donde el conocimiento ancestral encontrara nuevas formas de expresión, donde las comunidades prosperaran sin perder su esencia. En los meses y años siguientes, el proyecto Semillas del Futuro prosperó, superando incluso las expectativas más optimistas. El instituto estableció un centro de investigación en la finca Bom Fruto, donde estudió y desarrolló las variedades redescubiertas. Los pequeños agricultores de la región recibieron plántulas y capacitación, creando así una red de producción descentralizada. El Festival de Frutas Nativas se convirtió en un evento anual que atraía a visitantes de todo el país e incluso del extranjero. Mari, como guardiana del patrimonio genético y cultural, dividió su tiempo entre supervisar el proyecto, desarrollar nuevas recetas y dirigir talleres para jóvenes de la comunidad. Su libro de recetas tradicionales adaptadas a frutas nativas se convirtió en un éxito nacional, inspirando a chefs y cocineros caseros a redescubrir sabores olvidados. Rafael, por su parte, se reconcilió con sus raíces familiares en el proyecto, trabajando codo a codo con su madre en el ámbito científico y con Mari en el comunitario. Finalmente se sintió completo, uniendo los diferentes aspectos de su identidad en un propósito común. Y el pequeño pueblo de Nova Sereno, antaño, un punto olvidado en el mapa del interior, se convirtió en un modelo de desarrollo sostenible, demostrando que era posible prosperar sin sacrificar la autenticidad, que el futuro podía construirse sobre los sólidos cimientos del pasado, que las semillas plantadas con amor y propósito siempre encuentran la manera de florecer, incluso en el suelo más árido, incluso después de décadas de espera. Como solía decir Mari, repitiendo las palabras que había encontrado en las notas de su bisabuelo. El verdadero tesoro no está enterrado en la tierra, sino en lo que hacemos crecer en ella.